Algo de comer genial. La excusa es perfecta para celebrar. Va a venir genial. La excusa es perfecta para celebrar. Nuevas del lugar. La excusa es perfecta, ya va a comenzar. Le damos la bienvenida a una nueva edición de La Excusa es Perfecta, una producción de Sinopsis Contenido. Hoy, en una edición especial, en un lugar particular en el medio del campo llamado La Mandinga, ubicado camino viejo a Los Cóndores. ¿A cuánto está de la ruta que va en Embalse? ¿3, 4 kilómetros? 1,5 kilómetros. Kilómetro y medio. Así que hoy va a ser algo totalmente diferente, donde vamos a conversar. Yo siempre digo que más que entrevistas son conversaciones, porque generalmente las entrevistas son como un concurso de preguntas y respuestas, y eso no va a ocurrir ahora. Ustedes son los que van a hablar de este proyecto, y si salen preguntas es lo que decíamos recién. Cuando pregunto del desconocimiento. Yo estuve visitando acá para conocer más o menos el lugar, saber de qué se trata, pero es solamente una cuestión visual. Ustedes van a hablar de cómo se inicia este emprendimiento. Yo ya sé que Iva y Guillermo Y Nacho. Guillermo e Iva son ingenieros agrónomos. ¿Y Nacho? También. O sea, una delantera más o menos. Nos armamos bien. Como yo también soy ingeniero, pero nada que ver con agronomía. Tampoco, viste, la ingeniería fue mi pasión. Pero bueno, muy bien, puedo empezar con Iva. Sé que empieza a comentar cómo se da este proyecto La Mandinga. Me gusta el nombre. Sí. El nombre, ¿de dónde viene el nombre? El nombre, nosotros, bueno, que también asociado al nombre es cómo surge. Nosotros tres nos conocemos en la facultad, cursábamos juntos, pero sobre todo nos encontramos en una agrupación política independiente. Y dentro de esa cursada, esta organización, se llama el MBA, Movimiento de Base de Agronomía, nos empieza a compartir, o junto con el MBA empezamos a ver otro tipo de agronomía, otro tipo de prácticas que no se hacían en la facultad, campos que no se visitaban o que no se analizaban del todo dentro de las cátedras, y desde la organización tenía como el objetivo de demostrar que otras cosas pasaban en el campo y que también era necesario fortalecer y también acompañar como ingeniera o ingeniero a esos espacios productivos, era sobre todo hacia el campesinado. Entonces, bueno, desde ahí nosotros empezamos como a tener otra visión de la agronomía y quizás por eso no nos dedicamos después, antes de recibirnos ya sabíamos que no íbamos a ser los agrónomos que quizás convencionales. Y bueno, volviendo al nombre, en una de las primeras juntadas que hacíamos acá en el campo vino un compañero viejo, el Tutuca, y estábamos charlando, comiendo un asado, algunos vinos de por medio seguro, y surgió el nombre así La Mandinga. Lo escuchamos con el Guille, en ese momento el Nacho no estaba acá, y dijimos, le vamos a poner La Mandinga. Y resonó, no sé si quedó directamente así decretado en ese momento, pero... Nadie lo cuestionó. Tampoco nadie lo cuestionó. Y ahí surgió La Mandinga. Había otras alternativas, la nativa, habíamos pensado en un momento, pero ninguno cerró hasta que escuchamos La Mandinga. Interesante, ¿no? Fue el que le cayó bien. ¿Cuáles son esos campos no visitados? Bueno. Sí, bueno, la Facultad de Agronomía tiene como una visión bien industrial de la producción agropecuaria, sobre todo en los últimos 40, 50 años. Y los campos que nosotros íbamos a ver, o los campos modelos, son los campos de la agricultura industrial. Tanto para la producción, para la agricultura, para la producción de carne, era todo muy sesgada la visión, por lo menos la que nosotros nos despertaba curiosidad.
esto del vínculo con el movimiento campesino, el MST Brasil, las ligas agrarias, bueno, había un montón de experiencias en toda Latinoamérica que nos sonaban o que con el vínculo con otros compañeros que estudiaban agronomía en nuestro país y en otros países nos resonaban y no encontrábamos en la facultad esa beta. Entonces, bueno, fue salir a hacer otra experiencia distinta a la que la academia pretendía de nosotros, digamos. Esos más o menos son los... Y acá en Córdoba, bueno, está muy, muy vinculado a lo que es el movimiento campesino de Córdoba, toda esa medialuna norte-oeste de la provincia de Córdoba, que ha sufrido el avance de la agricultura convencional y han sido expulsados. Bueno, hoy resuena el caso de Ramona Bustamante, que está queriendo ser expulsada de su campo, y bueno, esas son parte de las experiencias que nosotros... Eso recuerdo haber leído hace unos años atrás de Ramonita, le decía, Bustamante. Sí, una mujer ya grande, increíble, de querer desplazarla de su lugar de vivienda solamente para extender ese aspecto de la frontera agrícola. Así es. 2 veces leí algo sobre eso, pero te digo hace ya unos cuantos años atrás, pero se me quedó grabado. Es que hubo varios intentos y varias frenadas de desalojo. Capaz que las que vos decís de un par de años atrás fue una de las primeras o la segunda, y ahora hace muy poquito, mucho más contemporáneo, una más fuerte, que no sé en qué estará ahora, pero sí, la presión es constante. Entonces un poco el rol de la agrupación del MBA era tomar ese bache que la facultad no cubría y salía a mostrar esa realidad. Y obviamente lo hacía con menos recursos, entonces no llegaba a la masividad, llegaba al que estaba interesado. Que el impacto y menor. En esos interesados se fue juntando gente más afín a eso, y bueno, se armó. Ahora, por ejemplo, el tema de la pandemia tapa prácticamente cualquier otro evento que ocurre en la sociedad. Ha sido una experiencia. Hay un diario que entro prácticamente todos los días, que está en inglés de Inglaterra, el Guardian, porque de ahí saco nota por el tema del medio ambiente, pero un día le cuento en diario online, 107 artículos, los 107 sobre la pandemia. O sea que ese día sobre el medio ambiente no habían puesto nada. Claro. O, por ejemplo, la semana pasada, donde la nota estaba combinada la pandemia con el tema del medio ambiente, donde decía, por ejemplo, de que en el 2020 habían muerto 8.7 millones de seres humanos como resultado de la contaminación del medio ambiente, la atmósfera, la emisión de carbón, fundamentalmente. Y por la pandemia en el 2020 habían muerto menos de 3 millones. Nadie publicó que murió 8.7 millones como resultado de la contaminación ambiental, pero la pandemia, yo creo que todo el planeta sabe lo que ocurre. Seguro. Ahora, ¿cuál es la otra forma? Incluso el tema de la alimentación, se publica de todo, porque, por ejemplo, la crisis se daría, publican algunos, entre 2030 y 2050, la falta de alimentos si no se cambia la forma de producir. En el caso de ustedes, creo que más o menos van buscando otros caminos de producción agropecuaria. Sí, que en realidad no es descubrir nada nuevo, ¿no? Es como producir incorporándole ciencia, incorporándole conocimiento, sin desconocer lo que se hacía hace muchos años. O sea, no es lo que nosotros hacemos, que es dentro de lo que es agroecología, no es desconocer y decir, bueno, producimos de la misma manera que producía la gente hace 50 años. Es un poco así, pero agregándole lo que se vino avanzando en el conocimiento, en la alimentación, en la producción, en la eficiencia. Entonces es producir de alguna manera un poco más equilibrada y en armonía con el entorno. No es transformar totalmente el entorno por un objetivo del ser humano que se le cruzó, que quiere producir, no sé, una oleaginosa o una determinada cosa, sino es comprender lo que hay, la naturaleza, tratar de imitarla lo que se pueda, pero con un objetivo productivo. Hacia eso avanza nuestra producción. Y lo enmarcamos dentro de lo que es la agroecología, que sería
la agroecología tiene como un pilar, que es muchos pilares, ¿no? Y según quién habla o quién escriba sobre la agroecología, quién sea el intelectual, hay mucho de lo que significa la agroecología, pero para nosotros lo fundamental es la diversidad en la producción. Por eso acá, en esta superficie que son 30 hectáreas, producimos pollos, huevos, carne vacuna también, frutales, hortalizas. Entonces, O sea, esas 30 hectáreas, o sea, es una actividad sustentable. sí, es la unidad productiva. Sí. Ustedes saben de que hace un par de semanas atrás, creo que a fines de abril, que el representante de la Argentina en la FAO votó en contra de la agroecología. ¿Sabían eso? Sí, habíamos leído. Realmente cuando leí eso, a mí cuando algo me da vergüenza no me pongo colorado, pero siento el calor en los cachetes de mi cara, pero más que vergüenza me dio bronca. Sí, de hecho nosotros en Argentina tenemos una dirección nueva que es de agroecología, que cuando fue que hace 1 año o 2 años que se oficializó. 1 año y medio. 1 año y medio con Más el o cambio. menos. Y hoy es una dirección que no tiene presupuesto. Se quedó en su momento, en un momento eleccionario también, y después, hoy la realidad es que no le dan la importancia que tiene, entonces no hay fondo para viabilizar este tipo de proyectos desde ahí. Sí, también es cierto que el crecimiento de la agroecología en la Argentina es exponencial, digamos, viene creciendo a pasos agigantados. No de la mano de quienes nos gobiernan, seguramente, pero sí hace 15 años atrás, cuando nosotros estábamos estudiando, era prácticamente una bandera. Nosotros rescatábamos experiencias de otros países sobre la agroecología y hoy en día ya hay un movimiento de productores agroecólogos y viene de los dos lados, de quienes producen más sanos, sin agroquímicos y que buscan la diversidad en su producción, como del lado de los consumidores que buscan alimentos más sanos también para consumir, que vienen de la mano de la agroecología. Porque hay mucho eslogan en función de que el campo va a salvar del hambre al mundo y en realidad los pequeños productores familiares son los que lo alimentan, digamos, los que producen el alimento que consumimos son ellos y no la industria, digamos, que la industria, bueno, se va todo en barco a otros países, digamos. Sí, es otra historia de lo llamado hidrovía. Fue concesionado durante 25 años, venció el 30 de abril la concesión, le extiende por 90 días, pero todo indicaría que va a haber cambios cosméticos. O sea que soberanía argentina, más o menos. Estamos hablando de que el río Paraná es uno de los ríos más importantes del planeta. Entonces nosotros nos han enseñado de ser granero del mundo, sin embargo, tenemos el Paraná y tenemos toda la costa del Atlántico, desde el Río de la Plata hasta la Patagonia, ¿no? Entonces, ni lo uno ni lo otro, el 80% de la producción de la Argentina sale por el Paraná y el Estado no tiene absolutamente ningún tipo de control. Eso es lo real. Entonces, entre lo que se decía de apoyo a la agroecología y cuando el representante argentino vota en contra de la agroecología, ¿en qué quedamos? Entonces, ahora con el tema de la pandemia, por eso empezamos a salir fuera de estar encerrados en un estudio de filmación, y vamos viendo todo el emprendimiento por todos lados. Y uno llega a un lugar y de ahí dice, en otro lugar hay más emprendimientos. Que me viene a la cabeza es uno cerca de Amboy, donde tienen 2 vacas holandesas y hacen queso y no sé qué otras cosas. Malque. Sí, o sea, para ver, en el caso mío, o sea, está una experiencia nueva a partir de que, primero que estuve décadas fuera de la Argentina, estuve décadas fuera del lugar donde nací, que en el Río Tercero, por más que en la niñez y en la adolescencia iba al campo porque tenía parientes, y para ver ahora, para desyullar usan el glifosato. Me acuerdo en la adolescencia, para desyullar el maíz usaban sapines o asadas. Claro. Estoy hablando. ¿Sí? Sí, desde lo productivo, como que hubo un cambio fuerte en la generación
de los 80, 90 que empezaron a producir en la segunda revolución verde con el aumento de la soja y del glifosato. Y después está nuestra generación que empieza a dar estos microemprendimientos o no tan micro, tal vez porque ya están viendo los efectos nocivos del sistema convencional y un poco el sueño del abuelo que vivía en el campo, que producía como vos decís, que es más o menos esto. Si vos ves la casa nuestra con la familia viviendo en el campo, probablemente para encontrar algo parecido tenés que buscar un manual de los 70, que haya gente viviendo en el campo. O otros establecimientos así. Hoy los establecimientos convencionales derrumbaron las casas para que no se le meta gente adentro y no se las ocupe. Entonces deja de haber gente en el campo. Eso también tiene la agroecología. Sí. La gente vuelve al campo. Esto que decíamos, nuestros productos tienen su rama social porque nuestros productos se consumen en el pueblo. De todos los campos de la zona, que vaya productos directos al pueblo, casi que no hay. Incluso las huertas las mandan al mercado de Córdoba y del mercado de Córdoba vuelven para acá, o sea que es una locura. Entonces, la idea es empezar a volver a lo que se hacía antes con todo lo que sabemos ahora. Antes se hacía mucho por creencia o por sabiduría ancestral. Ahora eso, el desafío nuestro es sumarle también, porque se ha avanzado en algunas formas de producir, usar esos avances que si bien se han hecho hacia otro sistema productivo, nosotros tenemos, como decía Nacho, la universidad y el INTA pensando para un sistema productivo hace 40, 50 años, y para el nuestro no hay nadie que esté ideando cosas nuevas. Somos nosotros y lo estamos haciendo en el campo. Ahora se está empezando a mover un poquito más, pero la idea es decir, bueno, acá estamos, no somos pocos, y sobre todo eso, en 30 hectáreas estamos manteniendo un sistema que es competitivo, productivo, comparado con el campo al lado que hacen soja, y en 30 hectáreas con soja no haces nada, digamos. Y la soja transgénica. Prohibida a todos los problemas. Prohibida la producción en Europa. Claro. Es el único país del mundo, viste, que semejante cantidad de toneladas de soja se produce transgénica, ¿no? Sí, y el trigo, y el maíz. Vos sabés que donde iba al campo de los guerreros, el primo mío, te dice la de mía, vive en el Portal, una zona bastante despoblada. Estamos hablando de la quinta. La quinta es sustentable para él. Claro. Vos entras ahí, no está muy organizado, pero tiene de todo. Yo voy a ir ahí a buscar, por ejemplo, rúcula, me gusta el rúcula. Así el cuchillo agarra y corta. Lechuga, pimiento, tomate, choclo, de todo tiene ahí adentro. Todo el año. Y una de las actividades por la que uno entra a la agroecología casi siempre es la quinta. Porque en el espacio donde estamos charlando ya uno tiene abastecido una familia con huerta, con verdura todo el año. Sí. No sin mucho trabajo, ¿no? Hay que meterle trabajo, pero en cualquier espacio, incluso en una casa urbana, se podrían casi autoabastecer de verdura. Esa es la pata más fácil para entrar a esto y decir, bueno, ahora te vas a autoabastecer de verdura, bueno, hagamos algo para autoabastecernos, o para comprar, y empezar a generar otro sistema, incluso hasta de comercialización distinto a la... Claro, incluso hemos hecho algunas propuestas de trabajo en conjunto con la gente del pueblo, que venga acá o a formarse en trabajo de huerta, que pueda hacer su huerta en su casa, o a venir a sacarse algunas dudas, o dar algún tallercito. Esas cosas también suceden acá en la granja, por la pata esta de lo social, que también nos distingue, nos diferencia de los sistemas tradicionales, como que la sustentabilidad económica es importante, porque tenemos que vivir de esto. Sí, sí. La ambiental, por supuesto, esto viene como en respuesta a una crisis ambiental que produce el sistema productivo, y la social, la interacción entre nosotros, digamos, los que vivimos acá en el campo, y con quienes consumen nuestros productos, quienes se acercan por temas de conocimiento. También nos vinculamos con otros productores agropecuarios, agroecológicos, en los cuales nos potenciamos porque aportamos experiencia, porque acá hay muchas cosas que estamos inventando, porque no, como decía Guille, no están desarrolladas por la ciencia, digamos. Entonces estamos inventando un montón de cosas y a partir de eso las vamos compartiendo y nos vamos potenciando entre nosotros. ¿Se documenta lo nuevo? Bueno. Si no, otra tarea más. Va a pasar como pasaba antes, la transmisión oral, y en algún momento se corre el riesgo de perderse. Corre el riesgo. Nosotros tenemos el dilema ese. La gente esta con los que nos apoyamos, estos productores, un grupo que se llama Nueva Semilla,
un grupo histórico que debe haber de los mejores productores agroecológicos que conocemos seguro, y no sé si a nivel casi mundial hay gente muy interesante, con tracaladas de información en las cabezas, no en los papeles. Claro, es el tema. Sí. Cuesta, Si no, pero lo que pasa es que por lo general todos los del grupo somos productores. Claro. Necesitamos gente que esté un poco menos con las manos en el barro y un poco más con las manos en la lapicera. Nosotros nos gustan las manos en el barro, no en la lapicera. Entonces, sí, es un desafío por ahí en el vínculo con las universidades. Demandamos esas cuestiones Claro. de que hagan un poquito más de números, digamos, y de registro de lo que está sucediendo. Pero bueno, las universidades a veces responden, hay gente muy interesante, pero también tienen que cumplir con otras cuestiones, entonces cuesta sostenerlo en el tiempo. Pero es la idea del grupo, nos reíamos por eso, porque es un desafío que siempre surge, esto de registrar, de anotar, de que quede asentado, y bueno, después no termina sucediendo por alguna cuestión que tiene que ver con esto, con que estamos produciendo. ¿Te acordás que hasta en un momento tomamos como base un calendario, así como un almanaque, con las fechas y con un montón de columnas y filas para poder anotar? Se sembró un trigo el 14 de abril en el 2020, no sé, por ejemplo. Germinó, bueno, toda la información posible de las experiencias que íbamos haciendo en el campo, y por eso te digo, se armó como una estructura simple, cosa de que no tener mucho trabajo, sino que lo tengas colgado y lo anotes, pero no lo pudimos completar. O sea, no se sostuvo en un tiempo. No se sostuvo el hecho de anotar, pero sigue siendo como, bueno, una meta a alcanzar. Lo mismo, hoy hay bibliografía. A lo mejor antes, como decía Nacho, si queríamos leer de agroecología había que manotear un libro de alguien que iba a Cuba, de alguien que iba a Brasil. Hoy, con el internet, o sea, podemos empezar a leer hoy y no nos va a alcanzar la vida para leer todo lo que hay. Nosotros somos mucho más de lo práctico, avanzamos y cuando tenemos dudas vamos a lo teórico. Hay gente que al revés, se lee los 20 libros más importantes y después va a lo práctico. Son formas distintas de encararlo, no hay una correcta. Está bueno que estén las dos cosas y está bueno que se sistematice la información. Cuesta un poco porque pasa eso, nos demanda mucho tiempo la producción y cuando estamos libres y no vamos nos al ocio. gusta, claro, vamos al no nos ocio gusta. y no en algún momento hay que descansar. hay que descansar y Sí, disfrutar. Hay algunas cosas que están sucediendo ahora en este último tiempo en cuanto a los registros, porque bueno, ellos llevan acá ya 10 años viviendo y produciendo y creciendo, y yo concretamente me sumé el año pasado, entonces bueno, eso implicó empezar a registrar algunas cosas, entonces bueno, en ese proceso también estamos, queriendo tener un poquito más de información, de datos para registrar, así que bueno, ahí estamos. Yo te pregunto eso porque el trabajo que hacía hasta que me jubile era todo en base a registros. Y incluso nosotros, en donde trabajaba, si uno descubría algo, no era propiedad de uno, sino era propiedad de la empresa para la que trabajaba. Claro. Después, en ingeniería, no sé, ahora estamos hablando de unos años atrás, era típico. Había algunos secretos técnicos, ¿viste? Tenerlo en la cabeza y no documentado. Claro. Y yo no era la séptima. Pero bueno, los invito a hacer una pausa y seguimos en unos momentos. En el contexto en el que vivimos, evitar la circulación y ahorrar tiempo en trámites es casi esencial. La Cooperativa de Servicios Públicos te invita a adherirte al débito automático de tu factura de servicios desde cualquier banco. Solo tenés que obtener un turno en administración para firmar la autorización del débito, presentar el comprobante del CBU de tu cuenta bancaria y listo. Para obtener tu turno, escribinos vía mail a reclamos@coopal.coop o llamanos o envíanos un mensaje de WhatsApp al 1556 1841 o 1563 1052. Sumate a la era digital cuidando el medio ambiente y ahorrando tiempo.
seguimos con esta hermosa conversación. Lo bueno es que uno se va enterando, en el caso mío, donde toda mi vida ha sido trabajar en un medio ambiente de producción industrial, nada que ver con el campo. Lo cual no quiere decir que a veces uno tangencialmente te va enterando de cosas que pasan acá o distintas partes del mundo. Por ejemplo, yo viví cuántos años en Estados Unidos y el Valle de Sacramento, que clima semiárido, el mayor productor de almendras, no me acuerdo, que son grandes consumidores de agua, donde no hay agua. Y no solamente que genera las broncas que genera, que el 85% del agua que se usa en el sur de California está destinada a riego. Y los que tienen el agua son los del norte de California. No en esta elección, en la anterior, le llaman proposiciones cuando alguien propone que junto a la votación se vote esa proposición. Y la propuesta era partir California en 2 estados, California del norte y California del sur, porque el del norte le quiere ajustar las tuercas al consumo del agua en el sur. O en Australia también, que el clima tiene problemas de agua. De acuerdo a la extensión del territorio, porque viví en Australia, por eso también conozco algo, podrían vivir, qué sé yo, 300 millones de seres humanos y el tema del agua no alcanzaría más para 100 millones. Y también a veces hay productos que son grandes consumidores de agua en un lugar donde no hay agua. Y están exportando agua, increíble. O sea, a veces donde llega la estupidez humana. Pero y bueno, a veces... acá, traspasado a lo de acá, cuando sacamos soja, lo que estamos exportando del suelo nuestro. Los nutrientes del suelo nuestro se están yendo en los barcos. Y eso no lo ve nadie. Nosotros si vendemos carne, lo que estamos vendiendo es casi agua, porque la proteína animal es el 90% agua. Entonces, desde ese aspecto, lo que sale de nutrientes del campo es muy poco. Es muy poco lo que sale, es más lo que entra, y en ese sentido enriquecemos el campo. Y eso nadie lo pone en precio, en moneda, a la hora de negociar o de hacer los números. Sí, anoche escuchaba cómo durante este año se ha reducido el consumo de carne. Al menos lo que escuchaba dice el más bajo en los últimos 100 años. Sí, sí. Y todo es por cuestión de precio, no por una cuestión de la conciencia. Poder adquisitivo. En el caso mío, hace 13 años que no como nada de la vaca. Absolutamente nada. A veces me dicen, y bueno, ¿de dónde sacan los, qué sé yo, proteína o calcio? Bueno, yo pregunto en un japonés. Ahora pueden comer un poco de carne, pero si no, una vaca no la he visto ni en foto. O sea que han pasado generaciones, son milenarias, mejor dicho, sin haber consumido carne. Pero bueno, a veces se lo asocia como una cuestión cultural. En el caso mío, las razones, tengo 4 bypass. Claro. Entonces, lo que he eliminado de la dieta son grasas saturadas. De todo modo, lo que me llama la atención, haciendo este programa ahora, porque estamos saliendo hacia afuera, pero cuando lo hacemos encerrado en un estudio, me llama la atención la cantidad de gente que viene, que son veganos, vegetarianos, o sea, que no comen nada ni animal. Te digo, sí. No podría asegurar, pero creo que la mitad de los que han pasado por el programa están en esa categoría. Y hay todo un tema en cuanto a quienes se acercaban hace unos años a la producción agroecológica. Hoy muchos han decidido dejar de consumir carne. Sobre todo, bueno, cada uno tendrá sus razones, como vos explicaste las tuyas, pero algunos por una cuestión ambiental, que la producción de carne contamina. Y bueno, nosotros queremos desmitificar un poco esa cuestión, porque el modelo de producción industrial de carne es el que es altamente contaminante. Nuestro sistema a pasto, bueno, recién ahí lo mencionaban, que aporta carbono al suelo, digamos, fija carbono, en vez de liberarlo a la atmósfera y aportar al efecto invernadero. Entonces, hay un poco de eso que tenemos para aportar también en torno al cuidado del ambiente. Sí, yo le decía recién, o comentaba, hago un programa de radio los martes y los jueves, y son 2 horas. Entonces, los bloques estables del programa es un poema del día, que realmente lo escribo un rato antes son todos nuevos. Un tema del medio ambiente y la editorial. Bueno, en todo lo que meto las manos, la editorial no se lo dice a nadie.
pero el tema del medio ambiente sistemáticamente. A mí personalmente, yo estoy hecho, tengo 70 años, así que, pero si hay cosas que me preocupan son dos. Una, los armamentos nucleares y otra, la contaminación ambiental. Porque independientemente donde pase cualquier fenómeno que agrede a la naturaleza, nos afecta directamente. Sepamos o tengamos conocimiento de lo que pasa o lo ignoremos, nos afecta directamente. El problema es que no se difunde, o no Están se muy informa, enmascarados. Sí. o se desinforma, que es más jodido todavía. Sí. Por ejemplo, leí el título recién, pero no tuve tiempo de leer la nota, que hay una propuesta que no sé de dónde, seguramente cuando lo voy a leer, que para el 2035 debieran dejar de fabricarse vehículos que usen petróleo. Sí, nosotros más relacionado a lo nuestro, los agroquímicos, es una lucha permanente con las aplicaciones, porque te aplican al lado y la deriva te agarra a los cultivos tuyos o directamente te los contamina con polen transgénico o las abejas están picoreando y las matan. ¿Y la lluvia también? Por percolación viaja. Acá nosotros que tenemos los campos cerca del lago, en el lago se hacen análisis de toda la escorrentía, las napas. Está en todos lados. Hay una gente de Adela María, Sergio Toletti, ha hecho análisis de la escorrentía que llega al pueblo cuando llueve mucho y los resultados son increíbles. La cantidad de agroquímico tiene esa agua que está entrando al pueblo, y porque barre todo. Sí, como que ya está, digamos. A ver, ¿cómo sería la forma que cultivan ustedes sin usar agroquímicos? ¿Cómo no, honestamente no sé cómo funciona? Y pasa que los agroquímicos los podés dividir en el grupo de los herbicidas, los que matan las malezas, sí, los fungicidas, los que matan los hongos, los insecticidas, los que matan a los insectos. Y también hay otro grupo que son de los fertilizantes, ¿no? Entonces nosotros ya hemos logrado, no usamos nada, absolutamente nada de eso. Sí, tratamos de, si aplicamos fertilizantes, se llaman biofertilizantes, los que podemos hacer nosotros, que vienen de algún origen animal, con la bosta de la vaca, con algunas hojas de algún vegetal. O sea, utilizamos lo que pueda haber, recursos orgánicos para aportar nutrientes. Hacemos un control de las malezas con un control mecánico, pasamos alguna herramienta, eso que vos recién decías, que antes en el maní había, no sé si dijiste con el asado, con una máquina. Un sapin, a mano. Bueno, no lo hacemos a mano, pero tenemos maquinarias que son las que se usaban antes, que se dejaron de usar con todo el paquete de los agroquímicos, y entonces hacemos un control mecánico de las malezas. Y cuando hay insectos, en general la agroecología propone una diversificación, entonces no tenés tanta carga de insectos, entonces nunca nos ha tocado de vivir alguna plaga que te destruya todo el cultivo, pero hay biopreparados también para combatir los insectos, sin usar estos que ya está demostrado. Los agroquímicos son o levemente tóxicos o muy tóxicos, no hay ninguno que no sea tóxico. No hay ninguno inocente. No, entonces ya descartan, no negociamos más con ningún tipo, nunca lo hicimos, era como una premisa cuando vinimos, porque justamente como estábamos alrededor del campo que estaba alquilado a los productores que utilizaban agroquímicos, nosotros fue la primera cuestión innegociable para la producción nuestra, era no usar nada de esos productos. Así que ya tenemos como 10 años de práctica en no utilizar ninguno de estos tóxicos, de estos agrotóxicos. Calidad de productos, sin usar agroquímicos. Sí, un poco la comparación que está buena, una vez la vi en internet, que tenemos todos campos que son altamente adictos a los insumos. Si hoy a estos campos le sacan todo, queda un campo desolado que no tiene absolutamente vida. Claro, pero lo que está destruido es el humo de la tierra. Claro, y son altamente adictos a todos los insumos. Si hoy el campo del frente, que hicieron soja, de golpe querés hacer una producción sin agroquímico, y vas a fracasar. Básicamente vas a fracasar porque el suelo ya no tiene vida. La única forma que el cultivo se mantenga en ese suelo sin vida es con el aporte extra de un millón de cosas. De ese millón de cosas, casi todas tóxicas, hacen un tipo de producción. Lo que nosotros estamos con un campo con abstinencia de hace 10 años, tratándolo de sacar de esa adicción que tuvo, porque fueron campos que tuvieron sistemas convencionales,
Y de a poco vemos signos de que vamos por buen camino. A lo mejor otra gente no le importa, pero aparecen especies nuevas de plantas, de insectos. Tal vez no son rendimientos, porque uno siempre quiere comparar el rendimiento. Y no siempre hay que buscar producir más. Es como compararse. Si los dos hacemos carrera de bici y vos ganas y vas más rápido porque te estás inyectando antes, algo antes. Y bueno, y después aparecen, empiezan a confesar que hacían trampa. Esto es más o menos lo mismo, sacar 100 quintales de maíz con pichicata es una cosa, sacar 30, 40 de la forma natural probablemente sea la que nosotros vemos como correcta. Sí, eso no solo cuida más el ambiente, sino que tiene otro nivel de costos también. Entonces hay que ver cuál es el margen que tienen quienes producen un montón y cuánto ponen en riesgo también teniendo una sola producción por año. Cuando le cae una piedra, digamos, perdieron todo y tienen que salir a vender el campo o si la arrendaban, digamos, se funden. Estos sistemas son más estables porque no está más diversificado, entonces cualquier eventualidad tiene alguna amortiguación por tener muchas producciones distintas. Ahora, en el caso de ustedes acá, ¿cómo es el uso de la tierra? O sea, se va diversificando el uso de distintos tipos en el caso de grano. Nosotros acá por la forma y por el relieve del lote dividimos el campo en dos y una parte puramente ganadera, donde hacemos un sistema que es un PRB, que se llama, un pastoreo racional que lo diseñó Guasán, ahora está modificado. Esto, incluso acá un amigo dice que es un pastoreo mandinga que hacemos acá, porque ya tiene la personalidad propia. Tiene que patentarlo. Sí, es lo mismo que le vamos cambiando cosas. Entonces hay una media superficie del lote del campo que hacemos ganadería y en la otra hacemos una agricultura con las vacas. La vaca es un elemento clave porque es esto de volver a lo animal. Si uno se remonta cuando acá hace 100 años atrás y había ciervos, había mamíferos más grandes que ahora no existen, entonces volver a meter rumiantes, sobre todo el rumiante tiene un proceso con los microorganismos que es bastante interesante y benéfico para el suelo, entonces es volver a meter esa pata a la producción. La usamos como herramienta para controlar las malezas, las hacemos comer en el momento que a la maleza le hace mal, entonces uno puede actuar con el pastoreo o para bien, para que el pasto venga bien, o para mal, para que la termine matando, y eso hacemos con las malezas. Entonces empezamos a hacer una rotación, Mira vos, ¿no? que esa es la clave, rotar, diversificar, y teniendo las vacas, el cultivo que uno cree que no va a llegar a cosecha, lo aprovechamos con las vacas y tenemos la producción por las vacas. Y mucha observación también, porque esto del pastoreo mandinga es observar qué hay en el lote hoy y qué maleza apareció, cuál es. Estamos todo el tiempo con el teléfono mandando fotos a los grupos de productores que cuál será esta, quién sabe el nombre científico, entonces con eso nos ayudamos a ver si está bueno que esté o no, o qué es indicador de qué significa que esa planta ya apareció ahí. Entonces es mucha observación y planificación después cuál va a ser la secuencia. Si bien uno en la cabeza empieza a decir, bueno, hoy las vacas van a estar en esta pastura durante un mes con las parcelas, pero a la vez vamos observando lo que sucede en los otros lotes y qué plantas están, y en base a eso tenemos una flexibilidad para ir combinando al animal en el resto de los lotes. Y en el caso decían nuevas malezas y nuevos insectos también. ¿Cómo saben que son nuevos? Voy a corregir, ahora que dijiste nuevas malezas, me sonó así como muy... No. Las plantas en realidad, maleza, justamente en los lotes de pastoreo, ninguna planta es una maleza, solamente está mejor, está más bueno que esté o no está tan bueno, porque viste que es... O sea, ¿cuál sería el aspecto positivo y cuál sería el aspecto negativo? Que haya una planta en una pastura, por ejemplo. De recuperación del suelo puede ser algunas que aparecen, que son muy buenas para consumo animal o son muy buenas para recuperar el suelo, porque fijan nitrógeno o porque tienen algún sistema radical que es justo lo que necesitamos nosotros en este suelo que está medio... O sea que en ese caso las vacas fuera de ese lote. O en algún momento... Para algo, claro. O en algún momento que ayude a que esa planta no se desaparezca.
Ahora entiendo por qué es todo un proceso de observación, cómo va reaccionando. Es una recuperación biológica del sistema. Hoy, si uno entra a caminar un campo de soja ahora que ya la cosecharon, yo creo que hace 400 metros, 500 metros y no va a haber nada. Y te doy una pala y cava y no va a haber nada. Acá no te digo que va a encontrar lombriz en cualquier lado, porque para eso creo que hacen falta 10 o 15 años más todavía. Pero escarabajo ya y empieza a haber... Empieza a ver, el suelo tiene memoria, la vaca aporta lo suyo, digamos, la naturaleza sabe responder, cuando uno la cuida como corresponde, sabe responder. Pero bueno, los años estos que pasaron no van gratis, ¿no? Tienen sus consecuencias. En algunos casos demora más el sistema en responder, no va a llegar a ser lo que era antes, pero llega a un intermedio que es útil para producir y para seguir viviendo en él, básicamente. Recién escuchaba, Iva me parece decía, a la naturaleza hay que entenderla. Yo me acuerdo de mi formación, de lo que más escuchaba, ¿viste? De que la naturaleza había que transformarla. Hasta que me empecé a dar cuenta, ¿viste? Que no es así la cosa. Entenderla. Claro. Sí, los ingenieros, volviendo al inicio de esta charla, decíamos que los ingenieros que salen de la facultad salen para aplicar recetas y para aplicar modelos que están como muy cerrados, paquetes muy armaditos para aplicar en el campo, y nosotros intentamos rescatar la idea del ingeniero como alguien que intenta eso, a partir de la observación, ir probando cosas nuevas, tratando de mejorar. Nos falta esa pata de registrar para poder, en el transcurso de los años, poder tomar lo que hacíamos hace algún tiempo para mejorarlo y traerlo al presente, pero esa es la idea, es tratar de inventar para subsistir y para mejorar lo que acá sucede. Recién escuchaba, hablan de que a veces hay talleres de huerta, que nosotros hemos visto en algún lugar, de que dan talleres de huerta. ¿Ustedes dedican algo de tiempo a eso? Pre-pandemia fue en realidad. También esa, la otra historia. Claro. Bueno, sí, antes hicimos una secuencia de talleres acá en la huerta nuestra, que la tenemos para autoconsumo. Entonces venía gente de Almafuerte, bueno, largábamos la difusión y el que estaba interesado veníamos y hacíamos el taller, era con la práctica, ¿no? Ahí mismo en el lugar. También hicimos plantas medicinales. De taller de plantas medicinales con unos compañeros de allá de Alpa Corral que hace mucho tiempo vienen trabajando con las plantas y hacen preparados. Lo que sí hicimos ahora también durante la pandemia fue algunos días de semana como abrir, decir por ejemplo, bueno, jueves a la tarde vamos a trabajar en la huerta. Entonces abrir, mandar algunos mensajes así más personales a compañeros que sabemos que les gustaba la huerta y que querían aprender y que siempre nos preguntan. Entonces los invitábamos a trabajar con nosotros ahí en la huerta esa tarde. Eso fue lo que pudimos sostener un poco durante la pandemia. Plantas medicinales. ¿Qué uso se le da? Yo soy un amigo de lo que son medicamentos. Desgraciadamente el del colesterol lo tengo que tomar de por vida. Claro. Pero no es mi elección. Plantas medicinales. Ahí es cuando perde el concepto de maleza. Cualquier cosa. Pero esta la agarra y la busca y tiene 1000 formas o 1000 efectos en el cuerpo y 1000 formas de uso. El tema que, bueno, se perdió, ya sabemos a favor de qué comercio se perdió todo esto, y a favor del tiempo. La mayoría son infusiones, hay que tomarse su tiempo en prepararlas, hay que saber cuándo cosecharlas. Lleva tiempo, en la vida urbana es lo que falta, digamos, sí. Es lo que falta. Entonces un poco, volviendo a esto, la granja, la idea de la granja es que la tranquera está abierta, físicamente está abierta y un poco más abstracto también está abierta para cualquier intervención. La de usted en este momento, nos han llamado por la radio, vienen de la Universidad de Córdoba, vienen de Río Cuarto, como que hay cosas para ver, hay cosas, siempre estamos abiertos a nuevas propuestas, nuevos talleres, eso siempre fue la idea, porque así como nosotros cuando íbamos a un campo nos gustaba
entrar y conocer, sobre todo si había algo particular para ver, también es esa un poco la lógica de abrirnos a mostrar y a difundir lo que hacemos, que creemos que vamos por el camino más o menos adecuado. No sé, acá no estamos, ¿está dentro del ejido de la municipalidad de Almafuerte? No saben. No sé si está dentro el ejido ampliado de Almafuerte, sí, no nos llega ningún tipo de servicio de Almafuerte, eso no. Y ahora con la ruta esta abandonada quedamos un poco más privados, pero sí la relación es exclusiva con Almafuerte. Exclusiva con Almafuerte. ¿Algún tipo de... No me gusta la palabra, pero no se me ocurre otra, ¿viste? La de subsidios. No es que esté en contra de los subsidios, porque por ejemplo, a veces yo que viví muchos años en Estados Unidos, despotrican con cualquier gobierno de cualquier país cuando subsidia alguna actividad. Y allá el programa de allá en la radio decía, por ejemplo, Boeing. La gente cree que Boeing hace plata haciendo aviones comerciales. O sea, donde la juntan con la pala porque le venden al Estado, que es el único cliente, armamento, incluido aviones de combate. O sea que es una forma de subsidio. La industria petrolera está subsidiada, entre otras cosas. Una cosa cuando subsidian ellos, otra cosa cuando subsidian fuera de su frontera, que es lo que se cuestiona. Y la otra cosa que decía, porque me da bronca escuchar cosas acá donde yo viví, estudié allá, conozco los 50 estados más el estado asociado a Puerto Rico, y el 50% de la fuerza laboral vive a costilla del Estado. Que me digan que otro país del mundo tenga ese porcentaje de la fuerza laboral a costilla del Estado. Pero la campaña, a veces más que campaña, son guerras psicológicas a la opinión pública del mundo, te quiere mostrar un rostro, un rostro humano que no es de tal manera. Después, por ejemplo, los franceses subsidian mucho la actividad de producción de los productos agrícolas. Putean. ¿Y qué ocurre en Estados Unidos? ¿Quién compra, por ejemplo, a los que producen maíz monocultivo para producir el alcohol con el que mezclan las naftas? Preguntarle a la gente, sabe que si uno te fija, el 10, el 15% de lo que vos cargas combustible es alcohol. O etanol, como le llaman, ¿viste? Y todo eso es subsidio, ¿viste? A los que producen maíz. Pero eso lo sé porque estoy allá adentro. Si yo quiero buscar información desde fuera sobre eso, está más complejo. Lo mismo las actividades que hacen ustedes. ¿Qué difusión tiene, por ejemplo? O sea, ¿cuál es el beneficio que podría producir, no a los que vivimos acá en los alrededores, sino a la humanidad? Donde por ahí les artículos que viven en los grandes centros urbanos, pero si tuvieran que subsistir porque ellos pudieran producir, se mueren todos. Porque ahí el boca a boca desapareció hace décadas y no hay, lo único que le han metido en la cabeza es consumir. No hay otra cosa. Hacemos otra pausa y después volvemos ya a la última parte. Interesante esto. A mí me encanta ir a lugares así, porque uno se va enterando de cosas que de otra manera no te enteras. Yo leo. Hago recorrido 3 diarios en castellano y 3 en inglés a la mañana. No es que los leo, está buscando algo que te llama la atención. Y por ahí el otro día que encontré ese que la Argentina había todo en contra de la agroecología en la FAO, entonces no, ahí saco toda la nota. Claro. Y busco los personajes y después busco quiénes son esos personajes. Y ahí te empecé a enterar, ¿viste? De por dónde viene la cosa. Y estamos llegando al final de esta edición de La Excusa es Perfecta. El momento de que ustedes, en la despedida, entreguen un mensaje a la audiencia que después seguramente ve el programa y le puede interesar el tema. Bueno, primero agradecerte por la visita y por aportar a esto de la difusión de lo que estamos haciendo. Viene muy bien contactarse con el resto de la sociedad a estos niveles que son un poco más masivos de lo que nosotros podemos llegar con
con la gente que nos rodea, digamos, que nos conoce. Y bueno, aprovechar para quienes estén interesados en conocernos más y tengan ahí como interés en poder consumir alguno de nuestros productos, bueno, ahí ya va a estar disponible algún contacto para que se puedan acercar con la inquietud que sea, ya sea para esto, como consumidores más conscientes, o con estos talleres, información o lo que quieran aportar o que nosotros le aportemos. Va a ser interesante el intercambio acá para esta zona. Muy bien, le agradecemos desde La Excusa es Perfecta, La Mandinga, nombre Nacho, Guille, Iva, y a nuestra audiencia decirle que esta es una producción de Sinopsis Contenido y nos vemos en la próxima. Chao.